Una vez que yo, como gato, aprenda a leer y escribir, seré feliz. No se burlen, estoy seguro de que un día seré capaz, pero por ahora estoy lejos de lograr esos dos objetivos, así que prefiero ser razonable y conformarme con mis aptitudes gatunas actuales. Aun cuando ellas sean limitadas y por tanto no les puedo contar el relato de mi extraordinaria aventura, y me tengo que conformar con maullar como lo hago ustedes que están enfrente de mí, por ahora no serán mis lectores, sino quienes me escuchan. Apronten sus orejas para que perciban bien y tengan afinados sus bigotes para que entren en el pequeño círculo de aquellos que saben. Y luego ustedes podrán contar esta historia a otros, al igual que a vuestros gatos, para que ellas no sean olvidadas nunca. Entonces serán los gatos los que cuentan, y en el futuro entre ustedes habrá alguien que recordará lo más importante y quién sabe, ¿por qué no? Publicará un libro para que sea recordado y que nadie olvide esas historias, porque todo lo que se olvida es como si no hubiera existido. Es que escribir y contar una historia que pueda ser leída lo hace a uno inmortal. Después dicen que los libros para jóvenes o para niños tratan temas que no tienen trascendencia. Eso es todo como una filosofía, como el libro ese que tú tienes ahí del sí. mundo de Sofía. ¿Lo quieres mostrar? Sí, la verdad es que este libro me encanta y como hace una semana lo empecé y ya he leído bastante. Bueno, ese libro del mundo de Sofía nos va a presentar como pequeños fragmentos de las distintas corrientes filosóficas del mundo. Y si a ti te interesa alguna, bueno, vas y profundizas en el estudio de eso. Me parece excelente que lo hayas traído. Pero en el tema que nos presenta el autor Bernard Werber, leído por Noé Jouin, Su Majestad el Gato, que esto es una serie de lecturas que hacen en Francia, y él plantea, lo que no se escribe se queda en el olvido. Lo que se olvida es como si nunca hubiera pasado, o las cosas existen, aunque de ellas no hablemos, ni de ellas escribamos, ni leamos, ni que de ellas nos acordemos. Por supuesto, él plantea ahí que los gatos no pueden escribir, no pueden hacer resumen trascendental de su vida para que otros gatos la conozcan, y creo que eso no es el interés de los animales existen solamente. ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron ese video? ¿Qué se te ocurrió a ti? Si las cosas no se escriben, no se registran, no se guardan, es como si no hubieran existido. Si tú lo recuerdas y tú lo escribes, tú lo puedes enseñar al mundo. Pero si no lo haces igualmente, tú lo vas a dejar como una marca que es para ti. Que es para ti, claro, existieron, ¿verdad? Aunque no las hayas registrado, existieron. Lo único que la escritura lo que hace es como que sella para la posteridad un hecho que tú hayas comentado, algo que hayas vivido. Por eso él decía que cuando los gatos escriban, entonces dominarán el mundo. Es una fantasía, pero era el planteamiento del autor. ¿Y tú qué dices? ¿Qué pensaste? La historia para mí comenzó cuando se creó la escritura y fue donde el hombre dejó una huella en el mundo. O sea, tú dices que antes de la escritura, bueno, pero antes de la escritura sigan pasando las historias oralmente, sí, ¿no? Pero hay gente que no cree en eso porque pueden mentir o decir la verdad. Por eso es que es mejor escribir. Por eso ahí fue donde inició la historia. Ahí es donde inició la historia. Claro, también escribiendo se puede mentir. Por eso. Porque no estoy hablando de las historias de ficción, sino que tú a veces puedes presentar un hecho y escribirlo y es mentira. Y es una de las fallas graves que tiene el periodismo. Las personas que ejercen el periodismo sin ética pueden decir mentiras con apariencia de verdades, pero es como tú dices, la historia empieza a registrarse en el momento en que alguien empieza a descubrir esa forma de plasmar lo que siente, lo que piensa en una escritura, aunque sabemos que hay culturas que eran totalmente orales y que aún hasta ahora han seguido pasando esas historias de generación en generación, pero la forma más segura es escribir. ¿Tú qué pensaste? Bueno, es un libro interesante. Yo cuando vi el video lo primero que pensé fue, no entiendo, está en francés. Pero ya a partir de que fui investigando un poco más sobre la sinapsis del autor en sí, de verdad que está súper interesante. Primero la premisa. ¿Qué pasaría si los gatos
sucedieran a la humanidad? ¿Qué pasaría si los gatos empezaran a escribir y tomaran el rol de la humanidad, construyeran sociedades y etcétera? Luego lo ves, se trata de una gata que está buscando de una forma u otra reconstruir la sociedad, amolada por un apocalipsis que no sabemos qué pasó, o por lo menos yo no sé qué pasó. Y entonces ya este libro o la sinapsis del mismo libro nos plantea la pregunta de que si algo no se escribe, se olvida. Yo diría que en parte sí, en parte no. El tiempo es como un desierto, como una arena. Eventualmente entre tormentas de arena y eventos y movimientos, todo va a quedar enterrado. La pregunta es cuánto tiempo tarda. Nada es eterno, pero puedes acercarte. Lo que se escribe se preserva. Existe una forma de preservarlo, de mantenerlo, incluso cuando la cultura ya ha muerto, incluso miles y miles y miles de años después de que dejaran de existir, después de que sus librerías hayan sido quemadas, alguna cosa así, va a existir un registro de su cultura, de sus creencias, de sus costumbres. Por ejemplo, tenemos a la cultura fonesia o a la cultura romana. Ellos dejaron de existir hace miles de años. Pero tenemos escritos, tenemos algo que nos dice... Sí, documentos. O las pinturas rupestres en sí. Eso cuenta como un escrito. Claro, claro. Es una forma de transmitir un mensaje, una idea. Eso nos dice cómo funcionaban ellos como sociedad. Claro que no lo dice a la perfección, todavía hay cosas que están abiertas a interpretación, pero por lo menos está el registro de que existieron, de cómo eran las cosas. Ya de ahí queda de interpretarlo. Claro, además lo del tiempo ahora, hay una cosa que yo no he terminado de entender, que ustedes deben haber oído y que les pido que se pongan a investigar, que es la física cuántica. Y en torno a la física cuántica hay toda una nueva concepción del tiempo, que es diferente a como la habíamos conocido, ese tiempo cronológico, como que hay tiempo dentro de los tiempos. Una cosa, ¿verdad? Es apasionante. Es impresionante, pero eso me gustaría que lo investigáramos y que lo pensáramos para otro programa, no para el programa que vamos a hacer las familias lectoras, que son temas diferentes, pero lo de la física cuántica a mí me parece raro. ¿Tú has oído de la física cuántica? Lo he escuchado, pero no sé de qué se trata. Bueno, pónganse a ver qué es, pónganse a ver los que nos están viendo, qué es la física cuántica. Es algo que lo deja uno pensando y que también Albert Einstein hablaba de la teoría de la relatividad. Son temas científicos que de repente a nosotros nos superan, ¿no? Pero que tenemos que leer y tenemos que conocer y que tenemos que saber que existen, que son cosas en las que el ser humano ha reflexionado. Hacemos una pausa y nos vamos a pensar en otro tema que hoy dejamos todos estos temas simplemente para que ustedes en casa se pongan a conversar de ellos, busquen libros relacionados con estos temas y se detengan un rato lejos de el scroll del teléfono que no lo deja uno pensar, y se pongan a pensar y a conversar, que es tan sabroso. Conversar, pensar, es un privilegio del ser humano, así que vamos a aprovecharlo. Ya venimos con más de la Librería Mediática.